10 hojitas y me gustó porque es muy asequible, incluso para quienes somos abogados no entraña mayor grado de dificultad. Así es que aprovechenlo porque yo les diría a nivel de profesionales de la auditoría, ahorita estarán haciendo muchos de ellos acopio de ese manual. Ustedes ya lo van a tener el día de hoy o mañana, a más tardar. Bien vale la pena pegarle, tomándose una taza de café, unas pequeñas leiditas a las páginas. Bien, el día de hoy, qué agradable, tenemos un montón de manitas levantadas. Esperaría que no fuera para preguntas, sino para exposiciones. Pero vamos a tratar de avanzar lo más posible con temas bastante atractivos. Yo creo que algo está haciendo clic en la sociedad, porque en los últimos 10 días he leído en la mayoría de diarios de circulación en el país enfocados en temas de medio ambiente y de cambio climático. Quizá porque ya las aprehensiones empiezan a hacer efecto a nivel mundial, los tiempos, las estaciones han variado sustancialmente y los fenómenos naturales pues están a la orden del día. Así es que vamos a abordar el tema y en primera instancia aparece el grupo coordinado, entiendo, por la señorita Andrea Isabel Rivera Sánchez. ¿Están completos, señorita Buenas Andrea? noches, licenciado. Sí, sí, estamos completos, Lic. Ok, Va a pasar el resto de mi grupo porque en la primera parte pues pasamos los primeros 5 y hoy vamos a dar el espacio a los otros 5 integrantes del grupo número 13. perfecto, muy bien. La superpoblación, qué buen tema. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Les saluda Frida Godoy. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Perfectamente. Muy bien, gracias. Vamos a iniciar entonces. Buenas noches, licenciado Munguía. Buenas noches, licenciado Chen, compañeros presentes. El grupo número 13 tiene hoy a bien presentarles la exposición que se basa en efectos del fenómeno migratorio en el medio ambiente. Sí. 13. Ajá. Este tema, pues nosotros lo encontramos muy importante y muy valioso. Antes de iniciar, vamos a presentar a los compañeros expositores. Cuando ellos pasen a exponer, pues cada uno se va a ir presentando, pero ahorita vamos a hablar de ellos. Los compañeros son Oswald Hernández, Nancy Mesa, César Hutsui, Jennifer Chinchilla y su servidora Frida Godoy. Bueno, antes de iniciar, vamos a recalcar los 2 puntos clave en los que se va a basar nuestra exposición, los cuales son el medio ambiente y el fenómeno migratorio. Ya los compañeros los pondrán en contexto. Entonces, sin más que agregar, iniciamos con nuestra exposición. Buenas noches, licenciado y compañeros presentes. Mi nombre es Oswald Fernando Hernández Boac. Me identifico con el carnet 2017-04977. A mí me corresponde hablar sobre medio ambiente. El medio ambiente es un espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que permite interacción entre estos. En un concepto más general, muchos dicen que son aquellos elementos físicos, químicos y biológicos en el cual interactúan. Además, en el caso del ser humano, el ser humano se refiere a todos los elementos culturales y así como sociales que influyen en su vida diaria. Pues el medio ambiente no es solo un sitio físico en el que se desarrolle una vida, sino que así pues el medio ambiente no es por ejemplo, podemos poner medio ambiente cultural o conceptos tangibles como son, por ejemplo, aquí, por ejemplo, nos podemos poner nosotros como son tradiciones, ¿verdad? Generalmente mucha gente cae en el error de creer que un medio ambiente solo son aquellos elementos de forma natural en nuestro entorno, pero en realidad también son los elementos artificiales que se crean a partir de nuestra interacción con el medio ambiente, ¿verdad?
Podemos distinguir medio ambiente como medio ambiente natural, por ejemplo, como es el clima, fauna, la flora, y también medio ambiente cultural, que son todos aquellos objetos que nosotros creamos y también como actividades socioeconómicas entre nosotros mismos. ¿Cuál es la importancia? La importancia en su hábitat y diversidad biológica. El medio ambiente es muy importante para el ser humano, dado que la interacción nosotros mismos con ellos crea una base para nuestra propia supervivencia y así mejorar nuestro hábitat y mejorar nuestro hábitat y nuestro entorno en el cual vivimos. A continuación les presentaremos los componentes. Existen dos clases de componentes que conforman el medio ambiente, que son factores bióticos y factores bióticos. ¿Qué son los factores bióticos? Son aquellos seres vivos o, en otras palabras, animados. Por ejemplo, nosotros, los animales, las plantas. Los factores ambióticos son aquellos que no poseen vida, pero sin embargo con nuestra interacción puede crearla. Por ejemplo, podemos poner el agua, la tierra, el aire. No son en sí elementos que tengan vida, que tengan corazón, por ejemplo, pero sí nos ayudan a, por ejemplo, las plantas. Cuando nosotros interactuamos con la tierra, sembramos, le colocamos agua y gracias al aire la planta crece, ¿verdad? Desgraciadamente, desde hace ya muchas décadas las actividades del hombre han provocado la extinción a través de contaminaciones y eso mismo ha provocado desplazamiento de población, animales y la destrucción de nuestro hábitat. Lo dejo con mi siguiente compañera. Buenas noches, licenciados y compañeros. Mi nombre es Nancy Mesa. Me identifico con el número de carnet 2017-04929. Continuando con la exposición, abordaré el tema de legislación ambiental. Se entiende por legislación ambiental aquella normativa que regula todo lo relacionado con el conjunto de circunstancias o elementos que acompañan y rodean a una persona y que son necesarios para que ésta ejerza todas sus funciones orgánicas y espirituales. El cuidado del medio ambiente ha tomado relevancia en los últimos años debido al cambio climático y sus repercusiones negativas. Es por ello que muchos países han optado por crear políticas legales que impulsen el cuidado de los recursos naturales. Es importante mencionar también que existen 5 países a nivel mundial que son considerados con la mejor legislación ambiental. Estos son Suiza, Luxemburgo, Australia, Singapur y República Checa. Para que estos países hayan sido considerados con la mejor legislación ambiental es porque cuentan con altos niveles en la calidad del aire, agua, agricultura y biodiversidad. En cuanto a la legislación ambiental en Guatemala, podemos mencionar que es bastante amplia, entre decretos, leyes, acuerdos y reglamentos. Existen también instituciones a nivel local y nacional que están a cargo de la protección del medio ambiente. Entre muchas, podemos mencionar el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Ministerio de Energía y Minas. Todas estas instituciones aportan diferentes instrumentos legales con relación al cuidado ambiental en nuestro país. Sobre los instrumentos legales aplicados en nuestro país, a continuación mencionaré algunos artículos, decretos y acuerdos gubernativos que hasta el momento pues, están vigentes en Guatemala. Iniciaré hablando de nuestra Carta Magna, la Constitución Política de la República de Guatemala. En ella existen algunos artículos que hacen mención al cuidado de nuestros recursos naturales. Entre ellos podemos mencionar el artículo 97, que se titula Medio ambiente y equilibrio ecológico. En este pues se hace mención a que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a la prevención de la contaminación del medio ambiente. Asimismo, en el artículo 127, régimen de aguas,
y artículo 128, aprovechamiento de aguas, lagos y ríos, se hace mención al cuidado, protección y aprovechamiento del recurso hídrico en nuestro país. En este punto es importante mencionar que estos son los únicos 2 artículos con los que cuenta Guatemala en relación al agua, ya que no existe una ley específica que trate sobre este recurso tan importante. Por otro lado, tenemos el decreto 74-96 del Congreso de la República. Este tiene por objeto principal la promoción de la educación ambiental y ayudar a que toda legislación en favor del medio ambiente sea aceptada y cumplida por la población. El decreto 68-86 del Congreso de la República deberá velar por el mantenimiento del equilibrio ecológico y la calidad del medio ambiente para mejorar la calidad de vida de los habitantes. También encontramos el Acuerdo Gubernativo 236-2006. Este tiene por objeto definir y establecer los criterios y requisitos básicos que deben cumplirse para la descarga y reutilización de aguas residuales, así también como para la disposición de lodos. Y por último encontramos el Acuerdo Gubernativo 12-2011. Este reglamento tiene por objeto fijar los parámetros y límites máximos permisibles para la descarga de aguas residuales en el lago de Atitlán, ya sea de manera directa o indirecta. Esto se realiza con el fin de proteger, rescatar y prevenir la contaminación del sistema hídrico en este lago tan importante para nuestro país. Eso ha sido todo por mi parte. A continuación, mi compañero continuará con la exposición. Buenas noches tenga cada uno de ustedes. Mi nombre es César Estuardo Jutuy Quevedo, carnet 2017-04-986. Y pues quisiera hablarles sobre un tema y un punto clave ya mencionado por mi compañera. El fenómeno migratorio. Se produce una migración cuando un grupo social o ser humano realiza un traslado del lugar de origen de donde se considere que mejora su calidad de vida. Implica la fijación de una nueva vida, claro, en un entorno social, político o económico diferente. Y en el caso de los animales, pues un hábitat distinto, ¿verdad? Que sea más propicio para la subsistencia de la especie. En términos sociales, humanos, una migración es el desplazamiento de personas desde el lugar de residencia hacia otra. En algunos casos, pues, se mudan de países por un periodo determinado para mejorar su calidad de vida. La migración, pues, es un fenómeno presente a lo largo de la historia de los seres humanos. A lo largo de los seres humanos, pues, diversas culturas y religiones tienen como referencia algún tipo de migración. Las causas de migraciones, pues, pueden ser muy variadas e ir desde los motivos políticos o económicos hasta abarcar un tipo de catástrofe o tragedia natural. En la actualidad, pues, la globalización y la migración están íntimamente relacionadas. La coexistencia entre ambas en las diferentes sociedades, pues, ha permitido el desarrollo y modernización, brindando no solo ventajas en los aspectos culturales, o sea, generando mayor diversidad, sino también en aspectos económicos, como la cual es la mano de obra. Aparte del fenómeno migratorio, pues quisiera hablar un poquito de la legislación migratoria guatemalteca. De acuerdo con lo preceptuado en la Ley de Migración, el decreto número 95-98 del artículo 1, el objeto de haberse instaurado en Guatemala una legislación específica para esta cuestión, o sea, la migración, pues radica literalmente en poder garantizar un eficaz ordenamiento migratorio, regulando entradas y salidas de naciones y extranjeros del territorio nacional, así como la permanencia de estos últimos dentro del mismo territorio. Hablando de las leyes, pues quisiera hablar sobre otras leyes de la legislación migratoria. La referencia a ley, pues, no es la única que regula estas acciones en el territorio, pues debido a su amplitud y alcance existen varias disposiciones legales que actualmente están establecidas y pues surgen efectos para situaciones específicas de la materia. Dentro de ellas, pues, podemos mencionar las que ven en la diapositiva: el funcionamiento de la unidad migratoria del Acuerdo de Autoridad Migratoria Nacional, el Código de Migración, decreto número 44-2016 del Congreso de la República de Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala, claro, y el Reglamento de Residencias Guatemaltecas de acuerdo a la Autoridad Migratoria Nacional 4-2019, y por último,
el Reglamento General del Código de Migración, Acuerdo de Autoridad Migratoria Nacional 7/2019. Asimismo, pues, ya hablando de otras leyes, pues quisiera tocar un tema con relación a las iniciativas de leyes con base al fenómeno migratorio. Pues derivado de la presente exposición, nosotros pues abarcamos un poquito más a ello y queremos presentarles una iniciativa que aprueba la Ley de Migración Circular, que tiene como finalidad estudiar, desarrollar y sistematizar y evaluar los cuadros reglamentarios e institucionales y relacionarlos con las promociones de los derechos humanos y bienestar de los guatemaltecos migrantes en el exterior. El objetivo principal de esta iniciativa es regular la migración circular de personas que viajan al exterior con el objeto de integrarse a los cuadros laborales del país en el que se sientan temporalmente o con un tiempo determinado, con el objeto de prestar sus servicios como fuerza laboral y que puedan regresar una y otra vez bajo la protección de las leyes. Eso quiere decir que van a migrar, ya no va a haber migración, sino solo va a ser un viaje de trabajo, ¿verdad? Según el Ministerio de Trabajo y la Prevención Social, el MINTRAP, el programa de trabajo temporal en Estados Unidos ha ofrecido más de 500 plazas laborales temporales para los guatemaltecos. Además, informó que los empleadores extranjeros ofrecerán pagos de boletos de ida y de vuelta, la alimentación, el hospedaje y la posibilidad de realizar horas extras. Con algunos de estos guatemaltecos pues han podido ganar hasta $4,000 mensuales, imagínense. Ahí radicaríamos un montón la parte de la migración y radicaríamos ese nivel de migración que tenemos aquí en Guatemala. Para mí, pues ha sido un gusto y para continuar con los temas preparados para ustedes, los dejo con mi siguiente compañera. Muchas gracias. Bien. Muy bien. Buenas noches, licenciado. Muchísimas gracias, César. Mi nombre es Jennifer Chinchilla. Me identifico con el carnet 2017-050-54 y pues yo les hablaré un poco sobre lo que es migración. Entendemos por migración el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. La migración se divide en dos. Tenemos la migración externa y la migración interna. Por migración externa se conoce como migración el desplazamiento de personas fuera del país de origen. Al igual que la migración interna de personas se da por distintos factores. Como lo había mencionado mi compañero, ya sea por conflictos internos como políticos o mala condición de vida o de oportunidades. Y tenemos en el caso de la migración interna al movimiento que se hace dentro del propio territorio de personas dentro de un mismo país, en busca de oportunidades laborales, estudios, entre otros. Como en el caso de Guatemala, podemos ver las personas en el área rural inmigran a la capital, especialmente mujeres, para trabajar por falta de estudio y de empleo en el área rural, ¿verdad? Tenemos el caso de los trabajos domésticos, de maquila o de limpieza. En otro caso, por un mejor nivel de educación y de oportunidad de empleo, ¿verdad? Las causas de migración, como es sabido, cada año miles de personas abandonan sus hogares en Latinoamérica para intentar asegurar futuros que se han vuelto prácticamente inalcanzables en sus países de origen. Podemos mencionar una de las causas más importantes, como por ejemplo, económicas, especialmente por pobreza extrema o la escasez. El factor económico es una de las causas más comunes que generan que las personas se movilicen a otro país para encontrar sobre todo mejores oportunidades laborales y obtener una mejor calidad de vida. También tenemos las causas políticas, ya que los conflictos políticos de un país pueden impulsar la migración según la gravedad del caso. La inestabilidad en la alternancia del poder, la corrupción, el irrespeto a la expresión de la voluntad popular, pues esto genera inestabilidad que suele forzar la migración. Tenemos las causas culturales, que es el deseo de conocer e integrar otras culturas a la propia. Es también una causa de migración, ya que muchas personas optan por estudiar en otros lugares por medio de becas, programas, como lo podemos ver en el programa que acaba de implementar la facultad con las maestrías para México. También tenemos las causas sociales, que podemos ver la inseguridad y el desempleo, ya que son las causas más comunes de la migración.
Lamentablemente en Guatemala existe un alto nivel de desempleo y con el efecto de la pandemia COVID-19 ocasionó un alto impacto en el mercado laboral, en el cual muchas personas se quedaron sin empleo. Estas situaciones nos han estimulado migraciones dentro y fuera del territorio y en otros casos hacia Estados Unidos. Tenemos las causas ecológicas. Estas causas tienen que ver tanto con desastres naturales, como lo había mencionado mi compañero anterior, terremotos, huracanes e inundaciones, como con efecto del cambio climático, la desertización y desaparición de las fuentes de agua potable y las temperaturas extremas. También podemos ver el caso de la erupción del volcán hace unos años que dejó el lugar pues inhabitable. Y las familiares. Se da cuando un individuo o grupo se traslada hacia el lugar en el que viven familiares para instalar su residencia junto a ellos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, sus siglas serían FAO, se identifican al menos 3 causas principales por las que los centroamericanos han sido obligados a salir de su país de origen. En primer lugar tenemos la pobreza, la inseguridad y la violencia, y el cambio climático. De acuerdo con estas entidades, entre el 2000 y el 2010 incrementó el 59% el número de personas que nacieron en los países del norte de Centroamérica, pero viven en un lugar distinto al que nacieron. Ahora les voy a hablar un poco sobre el proceso migratorio. El proceso migratorio se divide entre inmigración e inmigración. Puede recibir estos 2 nombres, dependiendo de la perspectiva en la cual nos situemos para designarlo. Lo podemos ver en las siguientes diapositivas. La inmigración supone la salida de grupos de personas de su país o lugar de origen para establecerse en otro. La razón o causa por las cuales se producen estos procesos de migración se puede resumir en las siguientes. Persecución política o racial o religiosa. Obliga a las personas a efectuar procesos de migración buscando encontrar protección y seguridad en los lugares a los que migran. Agotamiento de los recursos naturales, ya que ciertos lugares geográficos sufren deterioro, como lo estaba hablando anteriormente con lo del volcán. Las catástrofes naturales, muchas veces estos eventos arrasan con la infraestructura de un lugar específico, lo que impide que se pueda seguir viviendo. Y mejores expectativas de vida. Nos referimos al deseo de las personas de encontrar mejores condiciones generales de vida, sobre todo de tipo económico, político o social. Los 2 tipos de migración son interna y externa. Entre la migración interna se produce cuando el movimiento de población se realiza dentro de un mismo país. De una región a otra puede ser del área rural al área urbana y de una ciudad a otra menos industrializada a otra más desarrollada. Y externa. Por lo general salen de países subdesarrollados hacia países desarrollados. Estos movimientos se efectúan porque las personas buscan mejores posibilidades de desarrollo, tanto en forma personal como en forma familiar. Y por último tenemos la inmigración. La inmigración, por su parte, es la llegada de un grupo de individuos a un país o región diferente del lugar de procedencia, con la finalidad de establecerse allí. Puede darse de manera permanente o semipermanente. Los 2 tipos principales serían la ilegal o la legal. La legal son las personas que reúnen todos los permisos y documentación que exige al país al que arriban. Como lo podemos ver con Estados Unidos o México, serían las visas. Y la ilegal son las personas que no cumplen y que se movilizan sin cumplir los requerimientos legales a exigir por el país al que llegan. Lamentablemente, la mayor cantidad de movimientos de inmigración se produce de manera ilegal. Por eso las condiciones de vida de estas personas son más difíciles de alcanzar en los países a los que arriban. Eso sería todo de mi parte. Los dejo con mi siguiente compañera. Buenas noches. Mi nombre es Frida Godoy, como les comenté al principio, y me identifico con el carnet 2017-04815. Bueno, a continuación me corresponde transmitirles el análisis que con mis compañeros realizamos acerca del fenómeno migratorio y cuál es su impacto en el medio ambiente.
Antes de iniciar a hablar sobre nuestro análisis, vamos a volver a los dos puntos claves que ya les habíamos platicado. Bueno, el fenómeno migratorio, como ya nos lo indicó el compañero, pues es el desplazamiento de población de un lugar a otro por diversas causas. También hablamos del medio ambiente anteriormente, ¿verdad? Que el medio ambiente pues es el lugar donde se desarrolla la vida. A continuación, yo les voy a mostrar el impacto que tiene el fenómeno migratorio en el medio ambiente a través de 3 puntos. Como lo podemos ver en la diapositiva, pues dice que el impacto que el fenómeno migratorio genera en el medio ambiente es negativo, desde varias perspectivas. Entre ellas, vamos a hablar que es a través de la figura de los y las migrantes ambientales que abandonan sus zonas de residencia, especialmente por la degradación del medio ambiente. Acá nosotros lo analizamos como un círculo vicioso y lamentablemente está relacionado con la falta de educación ambiental que tenemos como seres humanos. Bueno, yo dejo mi lugar de residencia porque ya no se puede vivir acá, es inhabitable porque no hay agua, las condiciones de vida no son las correctas. Llego a otro lugar que tiene todas estas condiciones, pero no lo cuido. Era lo que les comentaba, la falta de educación. Genero desechos, no reciclo, contamino el agua. Entonces, tengo que volver a dejar esta zona y trasladarme a otra. Entonces, acá nosotros lo vemos como un círculo vicioso, ¿verdad? Porque el ser humano no puede establecerse en un lugar porque no cuida su medio ambiente. También vamos a hablar del segundo punto, que es representando a las personas migrantes como depredadoras del medio ambiente al no poder desarrollar un sentido de arraigo en los lugares. Volvemos al punto anterior, esto es como un círculo vicioso cuando el ser humano pues no puede cuidar su medio ambiente. Acá también nosotros como grupo analizamos un tema muy importante, que es el de las guerras. Ustedes podrán decir, pues, ¿qué tiene que ver la guerra con el medio ambiente y con el fenómeno migratorio? Pues este es un vínculo muy importante. Las guerras se relacionan con el fenómeno migratorio, ya que conocemos actualmente, pues todavía hay muchos países que viven en constante conflicto. Entonces, la población decide salir de ahí, de su lugar de origen, de su país, para evitar estos conflictos. También, pues, las guerras sabemos que son por medio de bombas y gases. Estos gases son súper dañinos para nuestro medio ambiente. Entonces, es así como se relacionan las guerras, tanto con un vínculo como con el medio ambiente, como con el fenómeno migratorio. Adicional, vamos a hablar del punto número 3, pero no es el menos importante, porque también es un vínculo central entre el medio ambiente y el fenómeno migratorio. Vamos a hablar primero de la pobreza y su vínculo con el medio ambiente. Pues como podemos ver actualmente ya hay demasiada población, somos demasiados que ya no cabemos, por ejemplo, en la ciudad. Entonces, ¿qué hacen las personas con extrema pobreza? Viajan hacia los cerros, talando árboles. ¿Y qué provoca esto? Que cuando hayan lluvias, pues hayan deslaves y aluviones, y esto genera pues una catástrofe ambiental y también un golpe a la economía de estas personas, porque como sabemos, son personas que viven en una pobreza extrema, que no tienen nada. Entonces, también cuando las personas viven en extrema pobreza, no pueden ni pagar un servicio de basura porque realmente no tienen. Entonces, ¿qué hacen? Juntan todos los desechos y los van a dejar a barrancos, a carreteras. Entonces, esto también provoca pues un impacto negativo en el medio ambiente. Asimismo, les voy a platicar de la pobreza y su relación con el fenómeno migratorio. Pues como ya mis compañeros anteriormente tocaron el punto, especialmente aquí en Guatemala, se conoce de mucha población que viaja a otros países por mejores oportunidades. Esto porque pues la pobreza en la que viven acá es pues muy grande, y también por la falta de seguridad que existe, ¿verdad? Actualmente. Entonces, este es el vínculo que tiene la pobreza tanto con el medio ambiente como con el fenómeno migratorio. Adicional, nosotros como grupo pues queremos hacer una actividad. De hecho, en la clase pasada una compañera nos expuso acerca de este término y yo quisiera preguntar si alguien recuerda qué es la huella de carbono.
Entonces, compañeros, no sé si alguien recuerda qué es la huella de carbono. Bueno, anteriormente nos explicaron qué era la huella de carbono. Esta es la generación de todos los gases de efecto invernadero que afectan el ambiente. También se puede medir como la cantidad de residuos o desechos que nosotros como seres humanos generamos a lo largo de nuestra existencia. De hecho, nosotros estando acá ahorita en esta exposición, estamos teniendo una huella de carbono. Y hay una actividad en Google donde ustedes pueden entrar y pueden poner cómo medir la huella de carbono. Les hacen una serie de preguntas bastante sencillas de nuestra vida cotidiana y ahí les miden su generación de huella de carbono. Entonces, ¿por qué les hablo yo de la huella de carbono? Hablando ahorita del fenómeno migratorio y del ambiente. Bueno, como sabemos, en la actualidad y hace algunos años, pues se siguen dando estas migraciones colectivas de población. Lo conocemos pues con la población hondureña que ha estado emigrando hacia Estados Unidos. Pero ellos, al salir de su país, no es como que estén a la par de Estados Unidos y ya ingresen al país, ¿verdad? Tienen que pasar por acá, por Guatemala, tienen que pasar por México. Entonces, ellos en su caminar, ¿verdad? En su trayecto, van generando contaminación y una huella de carbono pues inmensa, ya que es un fenómeno migratorio, es un conjunto de población, no es solamente, por ejemplo, una persona. Ellos generan contaminación también auditiva, contaminación visual, también generan una cantidad de desechos humanos, ¿verdad? Y sólidos que pues afectan el medio ambiente. Entonces es así como también el fenómeno migratorio, como ustedes lo pueden ver a través de la generación de huella de carbono, pues afecta y tiene un impacto muy negativo en nuestro medio ambiente. Es así como nosotros como grupo pues hemos terminado esta exposición. Agradeciendo pues el espacio y la atención prestada y también incentivando a todos los compañeros a que cuidemos todo nuestro medio ambiente porque realmente pues este es el que tenemos, compañeros, y no solo pensar en nosotros sino en las futuras generaciones porque pues nosotros a lo largo pues de nuestra vida pienso que todos tenemos familia y queremos formar una familia, entonces también pensar en esto, ¿verdad? En qué tipo de mundo, en qué tipo de medio ambiente les estamos dejando a nuestras futuras generaciones. Actualmente se habla mucho de que la Tercera Guerra Mundial va a ser por la pelea de agua, y esto ya se ve en muchos lugares donde la falta de agua, pues, ya se hace evidente. Hay lugares donde hay agua solo por horarios, hay lugares donde no hay agua por días, entonces considero que es importante el cuidado de nuestro medio ambiente. Sin más que agregar, les deseo muy buena noche y muchas gracias por su atención. Muchas gracias al grupo que comanda la señorita Frida. Coordina, no comanda, coordina. Vean, me agrada que ustedes sientan ese espacio de pasión en sus expresiones, porque eso es lo que se quiere al fomentar una cultura relacionada con el medio ambiente y con la posibilidad que deben tener las siguientes generaciones, los descendientes de ustedes, deben de tener un mundo agradable y sano como el que nosotros en alguna medida hemos tenido. Para temas como estos, yo diría que abundarían ejemplificaciones de casos interesantes, porque en países como Europa, digamos en los países que forman el continente europeo y que sufrieron la catástrofe, yo diría, humana de una Segunda Guerra Mundial, 60 millones de seres humanos perecieron durante el lapso de 5 años. Las fuentes de agua desaparecieron porque los bombardeos, las excavaciones de túneles hicieron que esos recursos hídricos o se profundizaran o se desviaran hacia otros lugares. La única manera en que lograron sobrevivir
para lograr restablecerse de las cenizas fue regulando la población, deteniendo el crecimiento demográfico y conversando con un sacerdote en algún que vivió durante esa época su juventud, me explicaba las enormes necesidades que se derivaron de ese enfrentamiento y la población quedó en un grado de extrema pobreza. Yo le preguntaba si las tierras europeas no son una fuente productiva agrícola para ciertos productos, pero no para todos. América tiene esa riqueza que Europa jamás tendrá en lo sucesivo. Y me comentaba, entre otras cosas, que para sobrevivir a la mayoría de familias le fue obsequiada una pareja de conejos, un conejo y una coneja, y tienen una capacidad de multiplicarse estos animalitos que la población humana sobrevivió por los conejos. Se multiplicaban y la carne de conejo eran los frijoles de las familias españolas, francesas, durante los primeros 5 años posteriores a la guerra. El agua es escasa y fue escasa. Durante mucho tiempo tuvieron que rudimentariamente que desalinizar el agua del mar para poderla consumir. Ustedes todavía, los que van a viajar a Europa, cuando se tomen un vasito de agua, se van a dar cuenta que no tiene el sabor exquisito que tiene el agua de nuestra América, porque ellos la desalinan a través de plantas o bien pues buscan otros medios de filtrar el agua que consumen. Europa no es un lugar donde las personas se bañen todos los días porque cuidan mucho el agua y vamos a llegar a ese extremo nosotros. Tenemos el privilegio, bueno, algunos no se bañan aunque haya agua, pues, pero en este país hay agua aún para bañarse todos los días. Europa en realidad modera y ya es una cultura personal de que cada 2 o 3 días pues hay que hacerse uno el baño, ¿no? Pero los recursos se agotan si nosotros no somos en alguna medida ahorrativos en ese aspecto. Tenemos que ver hacia el futuro. Hay que ahorrar el agua, por supuesto. Y ahora dicen ahí que porque hay frío. ¡Qué bárbaros! Muy bien, les felicito, grupo. El tema muy bonito, apasionante. César, estuvo muy bueno. Me dejó esa inquietud de que no es migración el traslado temporal para poder desempeñar un trabajo, porque no se cambia en definitiva de residencia, sino es una temporalidad de trabajo. Bonito tema que habría que discutir en la normativa laboral y en la cuestión de impuestos, pues, porque ellos durante 6 meses consumen productos en un país y los siguientes 6, transfiriendo su dinero a Guatemala, pues en Guatemala los siguientes 6. Es un tema muy bonito que en la normativa laboral creo que voy a interesarme por investigar. Así que felicitaciones, bonito tema, se dieron gusto haciendo exposiciones y es que es un tema que se presta a eso, pues, interesante. Y sobre todo porque se identifica uno con la realidad, lo que ustedes decían, lo que decía Frida, en cuanto a que en muchos lugares podrán haber casas muy bonitas, apartamentos muy, muy cómodos, pero si no hay agua, de nada sirve, los abandonan y buscan un lugar quizás menos cómodo, pero donde el agua nunca falte. Muy bien, damos entonces paso sin dejar de externar la felicitación a los miembros del grupo y no dejen por favor de remitir su tema
lo más pronto posible para que nosotros podamos empezar ya a armar todas las calificaciones. Le damos entonces la palabra al grupo de la señorita Marlene Olayo. Buenas noches, licenciado. Le habla Heidi Ramírez, coordinadora del grupo 11. Ahorita presento mi pantalla. 11. Ahí está. Buenas noches, nosotros somos el grupo 11. Como pequeña introducción, antes de dar el nombre del tema que nos toca exponer, diré lo siguiente. En Guatemala, en el idioma nahual, significa lugar de muchos árboles. Sin embargo, en los últimos 20 años, ha perdido aproximadamente una cuarta parte de sus bosques. La deforestación es un problema que se ha dado en todas las épocas. Por ello, son importantes y gratificantes las leyes que protegen los árboles de nuestro país. Sin más que agregar, nuestro tema el día de hoy a exponer es la destrucción de los bosques y dejaré a cargo a mis compañeros expositores 2017-04-643 Gabriela Marroquín, 2017-04-531 Brian Morales, 2017-04-586 Verónica Pirir, 2017-04-618 Edwin Jacobo y 2017-04-598 Marlene Olay. Muy buenas noches, no sé si me escuchan. Sí se te escucha, compañera. Gracias. Bueno, muy buenas noches, estimados licenciados Cruz Munguía y Herbert Chen, compañeros presentes, es un gusto saludarlos esta noche y a continuación les voy a hablar sobre el concepto de deforestación. La deforestación es un fenómeno de reducción de la superficie forestal. Está causado por múltiples factores, tanto naturales como humanos. Tiene consecuencias irreversibles en el medio ambiente. Deforestar como tal se refiere a la acción de despojar un terreno de sus árboles y plantas. ¿Qué es la deforestación? La deforestación consiste en el proceso de destrucción y pérdida de bosques naturales. Esto se debe a la tala y quema indiscriminada de árboles a fin de lograr madera para pastoreo de ganado, para habilitar lote a la agricultura, la obra de presas, para operaciones de minería, para sustracción de petróleo. La destrucción de los bosques. Como principal causa de la deforestación es la agricultura insostenible e ilegal, y esto se debe a la agricultura que ha experimentado una gran controversia de un alcance gigante de explotaciones agrarias diversas y adaptadas a distintos ecosistemas que aprovechan los recursos de la naturaleza sin apenas degradarlos. Hemos pasado de un modelo agrícola que envenena, agota la tierra y las aguas, consume grandes cantidades de energía fósil, destruye paisajes y diversidad biológica. Esto se supone un grave riesgo para nuestra salud. Cuando un bosque se degrada, significa que aún existe, pero ya no funciona del todo bien. Esto se debe a que se convierte en una versión resumida de lo que era antes, pero la salud del bosque disminuye hasta que ya no puede sustentar a la persona y a la vida silvestre. Los factores principales que detonan la degradación de los bosques, uno de ellos es el cambio climático. Las temperaturas más altas y los impredecibles cambios climáticos aumentan el riesgo y la gravedad de los incendios forestales, ya que la probabilidad aumenta en la temporada seca y la infestación de plagas aumentan, como las enfermedades también. Las principales causas de destrucción de los bosques en Guatemala es la falta de cumplimiento de leyes, políticas públicas, la falta de coordinación del liderazgo, inseguridad jurídica y la tala insostenible e ilegal de una industria multimillonaria basada en la creciente demanda de madera, productos de papel, combustibles baratos. La degradación de bosques es también un preámbulo de la deforestación. La deforestación tiene relación con la tala de bosques, eliminándolo por completo
para ofrecer espacio a algo más en su sitio, como por ejemplo los centros comerciales, condominios, edificios de apartamentos. La degradación de los bosques en términos de masa de tierra es un problema aún más grave. Cerca de 6.5 millones de millas cuadradas de bosques tienen un alto riesgo de degradarse en los próximos 10 años. Para hacer un estudio de la deforestación y de la degradación de los bosques, es necesario implantar con claridad la diferencia entre los dos términos y componentes de las razones de base de dichos procesos, como por ejemplo las diferentes maneras de agricultura y la obra de infraestructura en carretera de explotación forestal. Muchas gracias, los dejo con el siguiente expositor. Buenas noches, mi nombre es Brian Morales y yo les voy a hablar sobre los antecedentes históricos, nacionales y mundiales de la deforestación. La deforestación mundial, a nivel mundial, avanza a un ritmo de 17 millones de hectáreas al año, la superficie que supera a Inglaterra, Irlanda y Gales juntos. La cultura y el conocimiento de muchos pueblos ha evolucionado a lo largo de los tiempos. Y eso está muy ligado al cuidado de los bosques y va desapareciendo junto con esos. Al ser más restringido el acceso a los bosques y ser más mermados sus derechos por los gobiernos tradicionales, la deforestación afecta a un medio millón de personas que dependen de los bosques para obtener comida, abrigo, combustible. La deforestación y la degradación pueden contribuir al desequilibrio de cambios climáticos regionales y globales. Si hoy la deforestación se considera un problema, antiguamente se pensaba que contribuía al desarrollo global. El capital forestal fue liquidado y reemplazado por otras formas de capital para generar alimentos, materias primas, energía o infraestructura. Ahora les voy a hablar de algunas décadas y siglos claves donde la deforestación fue en exceso. Podemos hablar del siglo XIII. La mayor parte de la zona boscosa de Inglaterra había sido deforestada. Vamos a hablar en el siglo XVIII y XIX en América del Norte. La deforestación se aceleró para despejar tierras de cultivo para abastecer a las grandes ciudades de sus necesidades de alimentos, combustibles y materias primas. Desde ese entonces, la creciente productividad agrícola ha permitido que una buena parte de las tierras en cuales se encontraban los bosques se reviertan. Les voy a hablar de otro tema que es el proceso de la deforestación en los trópicos. El proceso de deforestación en los trópicos es mucho más fuerte que en las zonas templadas, debido a que las tierras de los trópicos son menos fértiles y esto causa que se erosionen fácilmente. La deforestación tropical ha aumentado rápidamente desde la década de los 50, con ayuda de maquinaria pesada, y desde ese entonces el crecimiento de las poblaciones urbanas ha llevado también a que las zonas forestales se destruyan por la vía más fácil, que es más difícil, que es a mano. Las tasas anuales de deforestación en 52 países tropicales se duplicaron en la década de los 80 y los 90. En la década de los 80, en África y en Asia se dio mucho lo que se llamaba la agricultura por tala y quema, que es un tipo de agricultura que trabajaban los pequeños agricultores, y esto representaba el 45% de la deforestación de estos dos continentes. La explotación de madera también contribuye de manera excesiva a la deforestación, como por ejemplo en el sureste de Asia, África Central y antes de la década de los 90 en África Occidental. La tala suele dañar más árboles de los que se derriba. Los productores de madera del noroeste de América del Norte y Siberia a menudo proponen recurrir a la cubierta arbolera por medio de plantaciones, o se deja el área que se regenere naturalmente. Pero la comunidad vegetal no ayuda a la erosión y la degradación del suelo. Te voy a hablar en otro énfasis sobre los bosques de coníferas en Estados Unidos. Dice que se tala aproximadamente 2.200 kilómetros cuadrados de bosque, que es aproximadamente el 1% del bosque comercial de esta provincia. Y el gobierno ha exigido a las empresas que tiene que restablecer los árboles en un lapso de 5 años. Y se está tratando de mantener la biodiversidad de los árboles, aunque
los animales, aunque los animales y las plantaciones vegetales se ven afectados secundariamente. Les voy a hablar también sobre la historia de la deforestación en Guatemala. Estos se inician desde el establecimiento de los pueblos mayas en el año 2000 a.C. Los pobladores constituyeron un sistema de producción agrícola basado en frijol, maíz, arroz y otros cultivos que no eran compatibles con el ecosistema. También en la época colonial o independiente, las transformaciones agrarias afectaron seriamente a los bosques, porque se fomentó el cultivo del café y este contribuyó a que muchas tierras que estaban cubiertas por bosques fueran sustituidas por el cultivo por este cultivo. También vamos a hablar en el siglo XIX que se dieron grandes deforestaciones de los bosques en la costa sur, con el otorgamiento de concesiones de plantaciones de banano para la United Fruit Company. Esta compañía poseía aproximadamente 220,000 hectáreas de tierra en las costas del Pacífico y del Atlántico. Muchas de estas tierras son utilizadas ahora para el cultivo de algodón, caña de azúcar y ganadería extensiva. Podemos poner, por ejemplo, cuando uno va al Puerto San José o a las playas del Pacífico, puede encontrar que hay grandes extensiones de caña o de ganado. Y por último les voy a hablar sobre, dentro de este tema, sobre en la década de los 50 y los 60, el gobierno en turno apoyó al Instituto Nacional de Transformación Agraria a implementar políticas denominadas colonización. Estas políticas se referían que el gobierno daba tierras estatales a los pueblos o a las personas para que no invadieran la propiedad privada. Pero en la década de los 70 se dieron cuenta que eso no funcionaba e implementaron otras nuevas políticas, que fue la migración hacia las tierras bajas del Petén, para que las personas cultivaran y el gobierno pudiera tener un control sobre estas tierras. Les voy a hablar también sobre las causas principales de la deforestación. Las principales causas que amenazan y destruyen los bosques son la falta de cultura, las actividades antropogénicas, agricultura, ganadería, minería, tala, quema e incendios, asimismo la extracción de leña, carbón, construcción de carreteras, expansiones urbanas, lluvia ácida, plagas, enfermedades, contaminación ambiental, desfragmentación de bosques y turismo irresponsable. Las consecuencias de la deforestación pueden ser daños terribles al ecosistema, además una gran pérdida de la biodiversidad y aridez del terreno. Afecta de gran manera el clima, debido a que la tala incide a la cantidad de precipitación que cae en la zona. Esto implica que a menor cantidad de árboles, menor cantidad de lluvia, o mayor cantidad de árboles, mayor cantidad de lluvia. El calentamiento global, como habló la compañera anteriormente, que genera incendios forestales más seguidos y con mucho más fuertes. Y también les voy a hablar sobre la degradación de los bosques. ¿Qué es la degradación de los bosques? La degradación de los bosques es que la tierra pierde su riqueza de biodiversidad y estos bosques ya no es factible sembrar o tratar de cultivar en ellos, ya que la tierra es muy árida y no se puede dar algún tipo de plantación en ellos. Gracias. Buenas noches, compañeros. Como siguiente tema está el impacto ambiental en el manejo de los bosques. El manejo adecuado de los bosques naturales puede apoyar a la producción sustentable de una gran variedad de productos de madera, así como de otros, pero en el caso del manejo inadecuado implica un impacto negativo, y esto se debe a que no se implementan los recursos y conocimientos necesarios para poder aprovechar la producción sustentable de los bosques. Y esto sucede porque el hombre aprovecha los recursos forestales con los principales objetivos. El primer objetivo puede ser la explotación económica insostenible, el cual consiste en el aprovechamiento abusivamente que se le da a los servicios productos que se pueden extraer de los bosques. Como siguiente objetivo, la producción de madera, el cual consiste en el procesamiento de la madera, desde la plantación hasta su transformación en objetos de uso práctico, pasando por la extracción, corte, almacenamiento o tratamiento bioquímico y moldeo.
pero en ocasiones la fase de plantación no se da, y esto es porque en Guatemala se da mucho la tala ilegal de árboles. Y eso pues afecta porque la demanda de los árboles es demasiada para que se pueda cumplir. Entre otras actividades se encuentran las construcciones y desbordes para ganadería, la agricultura migratoria comercial, entre otras. Como siguiente tema están las consecuencias de la destrucción de los bosques. La destrucción de los bosques deja como principales efectos. Un efecto podría ser el desequilibrio ecológico, que es la desregularización de los ciclos y redes de los ecosistemas, provocando así que cambien drásticamente y posteriormente se destruyan. Otro efecto es la pérdida de hábitat, biodiversidad y suelo. La deforestación lleva a dañar los ecosistemas, a una gran pérdida de biodiversidad y a la arraidez en el terreno. Además, se evita la fijación de dióxido de carbono, por lo que constituye al cambio climático. Las regulaciones de forestales tienden a una erosión de suelo y finalmente se convierten en tierras no productivas, lo que conlleva a que no crezca ningún tipo de vegetación, no sirva de zona de alimento y resguardo para animales. Otro efecto es la modificación del clima global. Al perderse los bosques y las selvas, se modifica el ciclo del agua y las temperaturas en la región y también a nivel global. Por lo tanto, se suman más acciones que aceleran el calentamiento global. Y el cambio climático. Otras consecuencias o otros efectos puede ser la destrucción de los bosques, la alteración del entorno que rodea, la alteración en los ciclos bioquímicos. Como siguiente tema, conservación de los bosques. La conservación de los bosques consiste en el uso prudente de la magnificencia de la naturaleza, en oposición a la explotación desenfrenada de los mismos. La conservación de los bosques incluye desde la producción intensiva de madera hasta la prevención total. Las principales soluciones al deterioro ambiental de los bosques son, como primero, tenemos la reducción de los problemas ambientales. Un problema ambiental es la deforestación, y esto se debe, la solución a la deforestación, en el primer gran paso para poder evitarla, en el ámbito de vital importancia para el planeta, es llegar a un gran acuerdo global entre los gobiernos de todo el mundo. Pero como es algo complicado llegar a un acuerdo, entonces podemos tomar medidas preventivas y también reparadoras del problema a nivel de país y también de departamento. Pero en el ámbito personal también se puede llevar a cabo ciertas acciones. No se puede eludir la responsabilidad personal de este problema. Ciertos gestos pueden ser muy insignificantes, pero pueden ayudar a reducir el problema. Otro problema ambiental es la contaminación de los bosques. Pero ¿cómo podemos reducir la contaminación de los bosques? Bueno, podemos empezar desde el ámbito personal, no ensuciarlos con basura, ni fumar o hacer barbacoas ni hogueras cuando los visitamos, que es una de las principales actividades que se realizan en los bosques. Podemos actuar de un modo más activo, impulsando su desarrollo, participar en reforestaciones, especialmente en zonas que han quedado arrasadas por el fuego, como se había mencionado, los incendios que provocan gran pérdida de bosque, y esto es más en la época de verano. También podemos ayudar a salvar zonas desertificadas, pero no solo eso, porque también podemos hacer mucho por los bosques siendo consumidores responsables y siendo conscientes con el medio ambiente. Otra forma de conservar los bosques es promover la educación ambiental. La educación ambiental aumenta la conciencia y el conocimiento de los ciudadanos sobre temáticas o problemas ambientales. La educación también es un proceso que les permite a las personas investigar sobre temáticas ambientales, involucrarse en la resolución de los problemas y tomar medidas para mejorar el medio ambiente. Como resultado, los individuos alcanzan un entendimiento más profundo de las temáticas ambientales y también las herramientas para tomar decisiones informadas y responsables.
Otra forma de conservar los bosques es la agricultura ecológica. Es una tendencia global que busca una relación natural y amigable con el ambiente para fomentar la biodiversidad vegetal y animal. Los bosques contribuyen a mantener los esenciales equilibrios naturales, indispensables para la vida. Su destrucción acelera los procesos de desertificación con peligrosas consecuencias para las reservas de agua y pone en peligro la vida de muchos departamentos, así como ciudadanos y el bienestar de las futuras generaciones. Por lo tanto, todos, personas, instituciones, empresas y administraciones debemos sentirnos comprometidos en la protección del patrimonio forestal y conservación, donde fuera necesario promover programas adecuados para la reforestación en la mayor cantidad de áreas posibles. Y un gran ejemplo que podemos ver aquí en Guatemala es la exitosa protección a los bosques de Guatemala, es la biosfera maya, encontrada en el departamento de Petén. En el informe más reciente del Estado de Bosques del Mundo 2020, la ONU reconoció a las concesiones forestales comunitarias del Petén como un caso exitoso en relación entre la naturaleza y el ser humano. La reserva de la biosfera maya es un lugar único en el mundo. Además de eso, esa tierra forestal de Guatemala es un ejemplo exitoso de la conservación, pero la naturaleza no lo hizo solo, también necesitó de ayuda de muchas instituciones, así como de personas individuales. Solamente, gracias. Buenas noches, licenciados, compañeros presentes. Mi nombre es Edwin Jacobo y mi número de carnet es 2017-04618. Yo les hablaré de por qué son importantes los bosques. Si nos vamos a los términos más generales, podríamos decir que los bosques son importantes, ya que sin ellos no tendríamos el aire, el agua potable, ni mucho menos alimentos, los cuales son esenciales para que podamos vivir. También podemos decir que estamos en deuda con los bosques, ya que de ellos recibimos todos estos beneficios. Pero así como también recibimos estos beneficios, nosotros no estamos siendo recíprocos con ellos, ya que la deforestación está avanzando de gran manera y pone en peligro estos ecosistemas, de los cuales depende la riqueza natural del planeta, que nos ayuda a la humanidad. Los bosques son los pulmones del planeta y son los lugares que llenan de vida y que acogen más del 75% de la biodiversidad terrestre natural. Los bosques no solo cumplen con las importantes funciones, como lo mencionaba anteriormente, de alimentos o agua, sino que también aseguran la provisión de bienes, entre los cuales encontramos el oxígeno, medicina, leña, madera y otros servicios que pueden generar medios de vida y fuentes de trabajo para la población guatemalteca. Estos también conservan, aparte de la biodiversidad, herramientas que son importantes para enfrentar el cambio climático, es decir, que este no venga de una manera fuerte y que afecte a la población. También participa en la regulación del clima, el cual ayuda a mitigar las sequías y las inundaciones. Contribuye también a la conservación de los suelos y a la recuperación de su fertilidad. También evita la erosión de los suelos, los cuales son los principales captadores de agua en forma de lluvia. En el suelo, estos ecosistemas se encuentran muchos microorganismos esenciales, los cuales son muy importantes, ya que son biogenéricos en la tierra. Los bosques también mantienen un importante proceso ecológico, y es esencial ya que en ellos encontramos el interés del secuestro del carbono, el cual es de gran importancia para el ciclo biológico, ya que este absorbe el dióxido de carbono, que es el CO2, de la atmósfera, y lo incorpora en su propia estructura como una biomasa, considerando que el dióxido de carbono es el gas con el efecto invernadero. Los bosques también actúan como un enorme sumidero de carbono, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático. Estos ecosistemas han sido identificados a través de la adaptación de herramientas y la regulación hidrológica. También les hablaré de la estimación de la deforestación. Para determinar
La estimación de la deforestación debemos de conocer en qué estado se encuentra el bosque, es decir, en todas sus facetas, desde un crecimiento hasta cómo se manifiesta en los cambios climáticos. Desafortunadamente aquí en Guatemala no se cuenta con un inventario actualizado sobre cómo se encuentran los bosques y las áreas forestales permanentes a nivel nacional. Y también está la diferencia entre la deforestación y la degradación, que para nosotros a menudo es muy posible que las confundamos, ya que todos pensamos que a la hora de hablar de esto se pueda hablar de que sea deforestar el bosque o algo, pero cada uno es diferente. La deforestación se traduce en una disminución de la superficie cubierta por el bosque, es decir, lo que está arriba del suelo, que por lo tanto puede ser definirla sin añadir la referencia de su utilización. Y la degradación se caracteriza porque la disminución de la superficie forestal está perdiendo su estado, es decir, que lo que se está dañando aquí es el suelo, donde crecerían los árboles o donde se encontraría la fauna. Como comentario personal, creo que la importancia de los bosques radica en que todos adquiramos el conocimiento necesario, ya que muchas veces podemos irnos a términos generales o podemos decir que es esencial, pero no cuidamos de este. Y tal vez como una recomendación es el que nosotros también seamos las personas que podamos decir cuál es la importancia de los bosques y que podamos decírselo a todas las personas, ya que sin estos estos son de vital ayuda para todos. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del Marco Jurídico Nacional para la Protección y Garantía de los Bosques que sufren deforestación. En Guatemala se han promulgado distintas leyes para la conservación de los bosques, ya que los bosques son de suma importancia, como lo mencionaba mi compañero anterior, y por ello estas leyes son muy importantes. Entre ellas tenemos las leyes que destacan, que es la Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89 y sus reformas, la Ley Forestal, Decreto 101-97 y la Ley Marco para regular la reducción de la vulnerabilidad. Tenemos la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático, la mitigación de gases y efectos invernaderos, que es el Decreto 7-2013. En Guatemala existen aproximadamente 63 instrumentos legales y políticas en Guatemala que protegen a los bosques, de las cuales 55 de ellas pertenecen a la Red Más en Guatemala. La estrategia Red Más fue creada por las Naciones Unidas sobre el cambio climático. De esta manera apoyan a todos los países para que haya un aumento en sus reservas forestales. La Red Más está compuesta de 3 fases. Entre ellas tenemos la fase 1, que es la preparación, la fase 2, que es implementación, y la fase 3, que es recompensar a aquellas personas que fueron partícipes de esta red. Entre las acciones estratégicas tenemos impulsar y consolidar esquemas de diálogo, coordinación y planificación multisectorial. Puede ser nacional o local, como en las comunidades y lugares pequeños, ya que cada acción contribuye a mejorar. Estos esquemas están normalmente orientados al manejo y integrado del territorio de los bosques. También está promover el manejo de los recursos forestales en la sociedad para que hagan buen uso de ellos. Fortalecer el programa social que impulsa la reforestación. Por ejemplo, muchas veces hemos visto que hay grupos de niños o de personas que van a algún lugar a plantar árboles. Y esta es una muy buena estrategia porque desde pequeños los impulsan a poder cuidar a los bosques. También todas las comunidades deben de tener grupos de apoyo, ya que si todos contribuimos, esto se va a llevar de una mejor manera. En conclusión, podemos decir que los bosques son de suma importancia a nivel mundial. No solo debe estar regulado en Guatemala, ya que gracias a Dios nuestro país es uno de los menos deforestados, pero hay países que sufren mucho más de esto. Recordemos que los bosques ayudan a absorber el dióxido de carbono de la atmósfera y de ellos se obtienen materias primas elaboradas en diferentes productos, sirven de materia prima, de ahí se extraen muchos alimentos, son el hogar de muchos animales, ya que por ello debemos de cuidar de ellos.
Es importante que el Estado siempre intervenga en la creación de programas para la reforestación de bosques, como lo mencionaba anteriormente, en las comunidades, en los grupos escolares y en muchos de ellos. Y recordemos siempre que el cambio empieza por nosotros, entonces si nosotros cuidamos es una causa que se suma. Quizá lo que nosotros hagamos no sea de mucho impacto, pero de si muchos hacemos lo mismo ya va a ser de mayor impacto. Y eso es todo, gracias compañeros. Muy bien, muchas gracias. Otro tema de suyo interesante. Me agradaría conversar un poquito con los dos coordinadores, los dos grupos. Heidi, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Y a usted, licenciado? Oiga, sin mencionar nombres ni mencionar para nada, solo hablemos en relación a lo del grupo. ¿Qué cree que fue lo más complicado para integrar el trabajo? Tal vez los puntos de vista de todos nosotros, porque no todos pensamos de la misma manera. Entonces, llegar a un punto en específico para poder lo complicado. ¿Escogieron el orden en que iban a exponer o voluntariamente cada uno dijo cómo lo iba a hacer? Yo les asigné el orden. Ajá. Fue difícil el engranaje, digamos, porque en el trabajo escrito, pues, hay un trabajo, yo diría, de darle hilaridad, porque no podemos hablar de una cosa y cambiar para otra, sino llevar en orden articulado cada uno de los trabajos que hizo cada integrante. ¿Usted se encargó de eso? Sí. ¿Sí? Sí. No vamos a hablar de nombres. ¿Alguno se tardó? No. ¿Se Todos fijaron fueron un puntuales. día? Sí. ¿Se fijaron un día para la entrega? Sí. Así es. Más o menos, ¿cuántas hojitas componen el trabajo escrito de la deforestación así estimativamente? Si no estoy mal, está entre 20 y 25 hojas. Ok, Ujú. muy bonito. Buen grupo, Heidi. Gracias, licenciado. Sí, muy bien. Bien, vamos con la otra señorita. Felicitaciones al grupo. Me gusta que todos participaron. Gracias, Lic. Ahí se ve unos más, unos menos. Lo importante es que todos participen y que se prueben a ustedes mismos la capacidad que tienen de trasladar conocimientos. Frida, ¿cuál fue la dificultad más complicadita que pudo tener su grupo? Buenas noches, Lic. Pues realmente trabajamos muy bien, dejamos días establecidos para la entrega de la parte que cada uno le correspondía. Realmente nos coordinamos muy bien con Andrea porque ella es la coordinadora, yo soy la subcoordinadora, pero en cuestiones de apoyo quedamos en que, por ejemplo, todos trabajamos para el primer trabajo y para el segundo, pero ella estaba más pendiente, por ejemplo, en el primer trabajo, de hacer la exposición, de recibir la parte de cada uno, armarlo. En este segundo trabajo fue lo mismo, solo que para los ensayos y todo, yo estuve con los compañeros viendo cómo lo hacíamos y también en nuestra exposición final, que nosotros hicimos varios ensayos, en nuestro ensayo general a cámara abierta, pues también estuvo Andrea, ¿verdad? Quien fue quien nos dio pues ya el visto bueno para poder exponer. Generalmente pues trabajamos muy bien. De hecho, en los ensayos nos coordinamos para que, si ustedes se dieron cuenta, ellos no decían siguiente diapositiva, sino que a veces nos distraíamos porque en el WhatsApp íbamos poniendo puntitos o letras para que yo supiera que tenía que ir cambiando de diapositiva. Pues en general fue buena la coordinación. Como le digo, pues que entregaron tarde, pues un par de cositas, pues sí sucedió, pero no es nada que haya afectado en gran medida el trabajo que hicimos como grupo. ¿Y cuál fue el comportamiento como jefe
en el grupo de la señorita Andrea, porque ya le voy a preguntar a ella. Pues yo siento que pues fue bastante bueno, nos coordinamos, como le digo, bastante bien, ahí nos vamos apoyando entre todos. Como le explico, pues cuando nosotros hicimos nuestro ensayo general como grupo número 2 que íbamos a exponer, pues ella estuvo presente, ¿verdad? Entonces sí nos coordinamos bastante bien, la verdad. Muy bien, señorita Andrea, ¿está por ahí? ¿Se nos escapó Andreita o no? O no la oigo o no está. Yo no la veo a Cali dentro del... No está dentro de la clase, Lick. Ok. Una preguntita más. Una preguntita más, Frida. ¿Cuántos rebeldes tenía el grupo? Sin nombres. Claro, Lick. Empezando pues por usted. De que se tardaran de entregar la parte del trabajo solamente una persona, Lick. Ok. Muy bien. Bueno, ¿qué decirles? Los felicito porque la exposición fue agradable, fue bastante ilustrativa, pero me encantaría que nuestro profesor, nuestro copiloto adjunto sea el que emita su versada opinión sobre qué le parecieron los grupos el día de hoy. Gracias, licenciado, compañeros, es un gozo saludar. Pues me agrada bastante comentarles cómo hemos podido ver con el licenciado esta evolución que han tenido desde la primera exposición hasta las exposiciones que hemos tenido el día de hoy. Sí, hemos visto pues una pequeña evolución tanto en la forma en cómo se expresan, en las propiedades como presentan, y pues quiero felicitarlos, al igual como el licenciado les mencionaba, pues por ese trabajo. Esas noches de desvelo, esos ensayos, todo ese trabajo involucrado, pues tiene su recompensa. Y acá es donde lo podemos observar, en las clases. Acá pues en esta reunión virtual que tenemos hoy, acá es donde vemos el resultado de ese trabajo. Los temas los han desarrollado bastante bien. De hecho, me gusta cómo abordan los temas medioambientales, como Frida en su grupo, cuando hablaron de la migración y los 3 factores que mencionaban: la pobreza, la seguridad, el medio ambiente. Realmente Guatemala es un país que ha tenido muchos migrantes, a tal grado que pues de los ingresos por divisas que tiene Guatemala, en su mayoría es por remesas que envían los migrantes. El impacto medioambiental que tiene pues todos estos fenómenos sociales que podemos ver, ¿verdad? A pesar que son fenómenos sociales, tienen un impacto medioambiental. Considero que lo abordaron bastante bien. Y con el grupo 11, de igual forma, felicidades, compañeros. Muy buenas exposiciones el día de hoy. También, pues, como nos comentaban de la riqueza de la tierra, cómo se pierde esta con los incendios. En Guatemala también se practica algo muy parecido en la cultura, que le llaman las rosas. Consiste en quemar las plantaciones después de las cosechas para que sea más fácil limpiar toda esa maleza. Sin embargo, pues estas prácticas deterioran la tierra y hace que pierda sus minerales. Entonces, sí, mencionar pues todo esto, compañeros, y cómo como seres humanos estamos afectando la naturaleza, y también los consejos. Poniendo nuestro granito de arena, pues vamos a, por lo menos a nuestra herencia, dejarles algo muy bueno, o por lo menos no dañarlo tanto, como hemos ido viendo en generaciones pasadas. Así que, compañeros, buenas presentaciones y felicidades. Muchas gracias, licenciado. ¿Que cómo los vemos nosotros? Bueno, fácil que ustedes se den cuenta cómo los vemos. Yo recuerdo
que hace muchos años, cuando me correspondía hacer lo que ustedes están haciendo, yo entrenaba con el espejo y entonces me doy cuenta cómo me miro, mis muecas, mis gestos, mi lentitud, mi manera de expresarme, si transmito alegría, si por el contrario soy bastante parco. Bueno, pues así los vemos nosotros. En sus exposiciones, ya como profesionales o como transmisores de conocimiento, evalúense en un espejo, así los vemos nosotros. Bueno, cargados de felicitaciones, nos vamos a un descanso, algunos merecidos, algunos otros no tanto, pero que tengan un viernes y un fin de semana placentero. Si la providencia nos brinda el derecho a la vida, nos vemos el lunes a las 7 de la noche. Que descansen y síganse cuidando, por favor. Solo un pequeño bajen la guardia. retirarnos. En Classroom ya se encuentra cargado el documento. Y sinceramente es un documento pues bastante, como mencionaba, bastante bueno. Fue publicado pues el día de hoy en el Diario de Centroamérica y en Classroom ya lo pueden descargar. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. La semana próxima, señorita Brenda, ya tenemos las zonas de todos los estudiantes. Que tengan un feliz descanso. Que estén bien. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Que estén bien. Buenas noches.